Hola, muy buenos días. Pues como siempre les agradezco que me acompañen el día de hoy en esta sesión y pues las 10 de la mañana en punto vamos a iniciar y bueno, pues les doy la bienvenida a esta masterclass, la infraestructura tecnológica, ambiente en la nube o físico. Y pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de este tema que nos causa pues bastantes dudas en relación a cuáles son pues los escenarios que existen en este momento para todo lo que es la parte de infraestructura tecnológica. ¿Cómo podemos estar tomando una decisión? Y bueno, les comparto brevemente la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Y como siempre les comparto, pues esta sesión está hecha y diseñada para ustedes, así es que les agradezco que nos compartan sus comentarios a través del chat, sus reacciones a través de Microsoft Teams y en cualquier momento pues pueden habilitar su micrófono para compartirnos alguna duda o alguna experiencia. De igual manera, les comparto que la sesión está siendo grabada. Posteriormente les compartimos como cada semana la grabación para que la puedan consultar posteriormente y también compartirla con sus colaboradores. Y pues siempre recordarles inscribirse en Aleska Academy. Les compartiremos la liga a través del chat para que estén pues al tanto de todo el contenido y las novedades que estamos creando para ustedes. Y bueno, pues dentro de la agenda que tenemos el día de hoy, vamos a platicar de cuáles son los modelos de infraestructura disponibles en este momento en el mercado, cuáles son los beneficios que nos ofrecen estos modelos. Y pues el día de hoy estoy muy contenta porque me acompaña un gran invitado, es un especialista en todo lo que es la parte de soluciones en la nube y pues le doy la bienvenida a Irving Sánchez. Él es Territory Channel Manager en Microsoft México para la plataforma de Azure y bueno, pues tiene mucha experiencia en todo lo que son los temas tecnológicos. Irving, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Liliana, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también gracias. Oye, pues un gusto que nos acompañes en esta sesión y que nos compartas tu experiencia. No, pues gracias a ustedes por invitarme y gracias a toda la gente que tiene interés en este tema que a muchos nos apasiona demasiado. Claro, por supuesto, y que sobre todo estamos hablando de que es una tendencia a nivel mundial y pues hablando de esto, les quiero compartir la visión que encontré para esta semana. IDC predice que para el 2022, más del 90% de las empresas a nivel mundial utilizará servicios en la nube, ya sea privados, públicos, híbridos, los cuales ayudarán a sus clientes a cubrir estas necesidades de infraestructura. Esto nos habla de la tendencia de nube distribuida que ha venido tomando fuerza desde finales del 2020, que prevalece durante todo este 2021 y llegará a su máxima expresión en los siguientes años. Finalmente, las empresas están en este momento buscando cómo satisfacer estas necesidades y pues que puedan atender a un número mucho mayor de clientes y sobre todo optimizar las inversiones que realizamos en relación a infraestructura. Tanto hablando de los ambientes que ya tenemos creados en nuestras organizaciones, como aquellos servicios en la nube que podemos adicionar y que lo que van a hacer es potenciar pues todo el cómputo que nosotros tenemos y cómo estamos atendiendo a nuestros clientes internos y externos. Un tema súper importante es que a raíz de la pandemia nuestro modelo de trabajo ha cambiado y las organizaciones hemos tenido que responder mucho más rápido a las necesidades de nuestros clientes, de manera en que nuestras infraestructuras en ocasiones se quedaron cortas ante esta creciente necesidad o muchas veces lo que necesitamos es darle mucho mayor poder a lo que es el usuario final. Y sobre todo en estos ambientes en que estamos trabajando, pues de manera descentralizada, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que ya no solamente tenemos una ubicación física, sino que todas las casas de los colaboradores pues se volvieron centros de trabajo específicos. Y de esta manera pues tenemos que garantizar la continuidad de nuestros servicios, la seguridad con la que estamos accediendo a los mismos y sobre todo pues que vamos a tener la integridad de nuestra información en cualquier momento. Y bueno, pues entrando un poco más a lo que es el tema, quisiera empezar por mostrarles cuáles son los modelos de infraestructura que existen en este momento disponibles en el mercado. Y vamos a hablar de tres principales. La infraestructura como servicio o el IaaS o en la nube es una infraestructura informática o de cómputo la cual podemos acceder de forma inmediata que se provee y administra a través de Internet. Esto nos permite pues tener una gran flexibilidad en los servicios, que podemos hacerlos escalables en cualquier momento y que en cualquier momento podemos llegar a tenerlos disponibles. Esto es
a diferencia de los ambientes locales, pues lo que lo hace mucho más conveniente. Cuando yo hablo de los sistemas locales o es un centro de datos local, es un conjunto de servidores de mi propiedad, los cuales viven dentro de mis instalaciones, yo los administro de una manera privada y de esta manera gestiono de manera particular los servicios que dentro de ellos corren. Cuando hablamos de infraestructura local, pues hablamos de que tenemos que hacer una adquisición física de los servidores y, como les comentaba, pues proveer un espacio óptimo para que puedan funcionar. Esto me demanda una administración tanto del servidor como de los aplicativos que corren dentro de estos servidores. Y por último, pues hablamos de la infraestructura híbrida, en donde hacemos una conjunción de los dos anteriores. Aprovechamos los servicios en la nube, pero también la infraestructura local que nosotros tenemos en nuestras organizaciones. En este caso, combinamos todo el entorno local y estos servicios en la nube. Esta infraestructura permite que los datos y las aplicaciones puedan moverse entre estos dos entornos. Cuando hablamos de este servicio de nube híbrida o de plataforma híbrida, pues estamos tomando lo mejor de ambos mundos. Finalmente podemos tener nuestra inversión del centro de datos que ya tenemos y por otro lado podemos utilizar los servicios adicionales que nos ofrecen los servicios en la nube. Hablando de los beneficios que cada modelo nos ofrece, pues cada uno de estos conceptos tiene beneficios muy específicos, siendo pues los de los ambientes locales el que nos ofrece menos ventajas competitivas en relación a los que nos pueden ofrecer los servicios en la nube, que primero pues nos permite tener costos inferiores, no es necesario adquirir hardware o software de manera adicional y se paga únicamente por el servicio que estamos utilizando a manera de que yo puedo tener esta flexibilidad. Y hemos platicado en otras ocasiones de la estacionalidad de los negocios, en donde probablemente en verano tengo muchísima mayor demanda de mis clientes y en ese momento yo necesito crecer mi infraestructura, pero probablemente cuando llegue el otoño, pues la curva empieza a disminuir y nuevamente vuelve a incrementarse para finales del invierno. En este caso, la infraestructura en la nube pues nos permite tener esta flexibilidad en los recursos y que podamos estar optimizando la inversión. De entrada, el costo inicial es mucho menor a lo que nos demanda un ambiente local. El mantenimiento que tenemos que generar alrededor de estos centros de datos, pues se elimina por completo, ya que hay alguien que se encarga específicamente de dar mantenimiento a los servidores, todo lo que es la parte pues de parches de seguridad, de mantener incluso la luz o la corriente eléctrica que esté funcionando, así como los servicios de Internet. Nos olvidamos de esta parte de la administración y podemos centrarnos en temas un poco más estratégicos. Hablamos del tema de seguridad. En todo momento los centros de datos se encuentran protegidos para cualquier tipo de ataque, ya sea por fuera o ya sea físico. De esta manera podemos garantizar pues, que nuestra información esté 100% segura. Cuando preparaba esta sesión, encontré una frase que decía, ¿por qué si tu dinero se encuentra más seguro en el banco que debajo del colchón en tu casa, porque tus datos estarían más seguros en tu oficina que en un centro de datos a nivel mundial que tiene las mejores certificaciones de seguridad y que constantemente está siendo auditado para garantizar pues esta información? Me llamó muchísimo la atención esta analogía y bueno, pues se las quería compartir. Cuando hablamos de los ambientes on-premises o locales, el beneficio que nos ofrece pues es que cubre necesidades muy específicas de mi negocio y que me permite tener el control del hardware principalmente. En este caso, yo estoy controlando lo que sucede dentro de mi centro de datos. Esto me demanda pues no solamente inversiones en hardware, en software, sino también tener personal calificado para administrar esta infraestructura. No solamente que administre el aplicativo que yo estoy alojando dentro de este servidor, sino en sí la vida del servidor. Y por último, pues en el caso del modelo de nube híbrida que combina estos dos ambientes, pues lo que obtenemos como beneficio es el máximo aprovechamiento de los recursos porque estamos optimizando la inversión que tenemos on-premises, pero también estamos aprovechando todo el poder de cómputo en la nube que nos ofrece esta plataforma. Mejora la experiencia tanto del administrador como de los usuarios finales. En ocasiones se vuelve mucho más rápido el acceder a las aplicaciones de negocio bajo este modelo, que tenemos información siempre disponible. Algo muy importante es que también nos ayuda con la recuperación de desastres. Como saben, hemos tenido
diferentes escenarios en los que hemos tenido que dejar los centros de trabajo. Hablábamos hace un tiempo, pues, del sismo de la Ciudad de México, que fue hace 3 años, si la mente no me falla, en donde muchos edificios se vieron afectados en su infraestructura o tenían que esperar un peritaje para poder volver a las oficinas. En este caso, si el centro de datos se encontraba ahí, teníamos que garantizar que los usuarios, desde el lugar donde siguieran trabajando, pudieran acceder a esta información. De igual manera, el año pasado que se detona la pandemia, en donde todos tenemos que volver a un ambiente de casa para trabajar, pues en este caso volvió a ser igualmente retador. Entonces, en todos los casos nos enfrentamos a que en algún punto podríamos de dejar estas oficinas físicas para tener que enfrentarnos pues a otros escenarios de trabajo. En este caso, nos garantiza la continuidad de nuestro trabajo al considerar pues, que los datos van a estar totalmente protegidos y totalmente accesibles desde cualquier ubicación. Y por supuesto, la facilidad de gestión. En este caso, nos ofrece pues, otro escenario totalmente para gestionar nuestros datos. Pero bueno, para hablarnos un poco más a detalle de estos modelos y cuáles son los beneficios, pues yo quisiera darte la bienvenida, Irving, y que nos empieces a compartir cuál es la visión que tiene Microsoft en relación a estos 3 escenarios. Muchas gracias, Liliana. La verdad es que diste una excelente introducción. Y tocas ejemplos muy buenos y bueno, me platicaron y justamente me dijeron, Irwin, no seas tan técnico porque hay muchos perfiles conectados, no solamente personas técnicas. Y efectivamente, mira, déjame iniciar con esa información que nos da la gente de PricewaterhouseCoopers, que es muy interesante. Y esta lámina es muy interesante porque esto, yo no la quise actualizar, no la quise pasártela con un dato actualizado. ¿Por qué? Porque de repente empezamos a ver ya situaciones como post pandemia, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, que dice que más o menos cada 8 de 10 CEOs toman el tema de la transformación digital como una prioridad. Justamente esto era antes de la pandemia. Estamos hablando de, no sé, imagínate 2019, antes justamente 2018, finales de 2019, que justamente los CEOs decían, oye, para mí es una prioridad la transformación digital. O sea, la transformación digital, que es una frase ya muy trillada, déjame decirlo así, es cómo puedo lograr que mi empresa se revolucione, que cambie o que agarre ventaja justamente de esto. Y como bien lo ves aquí, la mayoría de las organizaciones pensaba que la tecnología es la que las iba a impulsar justamente, ¿no? Entonces, los avances tecnológicos para su organización le iba a ayudar de cada 10, perdón, 8 lo pensaban, ¿no? Más que otros aspectos como el sector demográfico, los cambios, el cambio climático, urbanización, algunos otros aspectos o fenómenos alrededor justamente de la organización lo ven como un cambio. Y eso es súper importante. Para poder transformar mi organización, tú ya mostrabas los 3 aspectos de una infraestructura, ¿no? La infraestructura que conocemos como on-premise o física, la infraestructura de nube y la infraestructura híbrida. Que déjame decir algo aquí bien importante, y creo que esto es lo más interesante de la conversación. Lo más importante o lo que buscamos como organización nosotros en nuestra misma visión es poder ayudar a las organizaciones a empoderarse. Y esto no significa, oye, mígrate a la nube de Azure, ¿no? Realmente eso no significa, es como, ¿cómo puedo expandir los alcances que tiene mi organización? Y nosotros lo vemos de esta forma. La mejor forma de hacerlo es con una nube híbrida, en el sentido de que lo que logres hacer es expandir tus necesidades cuando tengas retos y si necesitas contraerte, lo puedas hacer. Y si, por ejemplo, el día de hoy ya tienes inversiones en infraestructura física, pues no las pierdas. Pero el ejemplo que dabas tú es excelente, ¿no? En el sentido de la seguridad. Y déjame enfoco mucho en esto y espero que nadie se vea reflejado en el comentario que voy a hacer porque estoy casi seguro que va a suceder. Cuando tenemos una infraestructura física, y déjame hacer una analogía con un auto, ¿no? Cuando tenemos un auto recién sacado de la agencia, 0 kilómetros, pues lo usamos, ¿no? Salimos, sabemos que el carro está perfecto, pero ese carro hay que darle mantenimiento. Lo mismo pasa con la infraestructura física. Hay que estarle dando mantenimiento, hay que estar actualizando la red, hay que estar actualizando justamente los sistemas operativos, la seguridad, y muchas veces dedicamos mucho de ese tiempo a tratar de hacerlo. ¿Y por qué digo tratar de hacerlo? Porque lamentablemente, muchas de los daños o las infecciones o cuando tienen algún reto las instituciones justamente viene de ahí. Y eso es una frase muy común, ¿no? Si el día de hoy está funcionando, pues ¿para qué le hago más, no? Y pasa justamente con un auto, o sea, un auto mientras está funcionando y lo estamos llevando a que le den servicios,
funciona perfectamente. Lamentablemente, pues como no nos dedicamos como empresas, no nos dedicamos justamente a hablar solamente de la infraestructura que tenemos, sino la prioridad es el core de negocio de cada una de las instituciones, pues todo gira alrededor de eso y esto puede llegar a un segundo plano y nos puede justamente ocasionar algunas situaciones. Si me ayudas con la siguiente lámina, Liliana. Esto es muy importante porque lo primero que tenemos que ver es cuáles son los beneficios de la nube. Y la nube no en sentido de migrarnos a la nube, ¿no? Pero algo muy importante, y bien lo decía, son los aspectos económicos. No me voy a meter mucho en este tema, pero realmente, pues al ser elástica, esto es muy importante, ¿no? Y puede ser elástica, puede ser estática, podemos crecer un servidor de la noche a la mañana si necesitamos simplemente más poder de cómputo un día, solamente pagar por lo que necesitamos. Obviamente podemos llegar a temas de capacidades optimizadas y con esto me refiero a lo que ya hablaba del on-premise, ¿no? Asegurarnos que lo que está utilizando el servidor está trabajando de forma óptima. Déjenme decir una analogía también aquí. Una organización siempre, siempre, siempre va a adquirir infraestructura superior a la que necesita para poder crecer. Y no estoy hablando de tecnología, ¿eh? Estoy hablando de, imagínate, una empresa de transportes, pues dice, oye, tengo que adquirir ciertas unidades con una capacidad mayor a la que tengo el día de hoy. ¿Por qué? Pensando en el futuro, ¿no? Entonces lo mismo pasa con un edificio. O sea, las instituciones que quieren probablemente mudarse a un edificio o crecer sus oficinas tienen que poner esta infraestructura física para justamente mudarse ahí y que lamentablemente tengamos situaciones como la que estamos viviendo donde hay que dejar de usar esa infraestructura en este momento hasta que vengan tiempos mejores por la situación que estamos viviendo. Entonces, esto no es un fenómeno, déjame decirlo así, no es un fenómeno tecnológico, es un fenómeno de industria donde lo que decimos justamente en la nube es, oye, mientras más personas utilizan un bien, hacemos una economía de escala. Una economía de escala es solamente voy a pagar por lo que yo uso y podemos obviamente adquirir una infraestructura más grande. Veámoslo simplemente en nuestro país, ¿no? Obviamente era muy normal tener una casa, un departamento pequeño, y cada vez es más común que se hacen grandes obras en las ciudades porque por esta economía de escala donde se juntan varios habitantes y lo que hacen es obviamente plantear, no sé, un edificio o una sociedad habitacional mucho más grande con amenidades que son compartidas por todos y pagadas por todos que podemos disfrutar todos. Son como algunas analogías, ¿no? Los temas financieros, pues ya lo puedes ver ahí, ¿no? O sea, yo puedo priorizar flujos que hacer una inversión grande que me descapitalice como organización. Y todo esto realmente, si me dejas decirlo así, los aspectos económicos y financieros van más enfocados a un tema de negocio. Muchas instituciones, y espero que también aquí los financieros que nos acompañan se van dando cuenta de esto, es, oye, ¿por qué comprar autos si los puedo estar arrendando, no? O recibir un servicio de autos. ¿Por qué comprar un edificio, unas oficinas, una bodega si la puedo arrendar y aparte también tengo una estrategia fiscal? La puedo justamente, obviamente, poner dentro de los gastos de la organización y puedo hacer temas deducibles, temas financieros ahí, ¿no? Y la estrategia va basada en eso. La tecnología se está basando justamente en ese modelo, que es un modelo 100% operacional para las organizaciones. Por último, y no Tengo la que me... más importante, obviamente, perdón. ¿Eh? Ay, santo mío. Listo. Listo. Creí que era una pregunta de Gerardo. Tema más importante, tecnológico y transformacionales. La verdad, sí, yo considero que es el más importante, ¿no? La eficiencia de procesos es súper importante porque mientras más vamos descentralizando tareas que no son necesarias para la organización, puedo obtener procesos de primer mundo, ¿no? Y no hablemos solamente de infraestructura, hablemos de correo electrónico, ¿no? Muchas organizaciones todavía nos dicen, oye, migrar o no migrar a un servicio de correo electrónico. O sea, tenemos más de 25 años con Hotmail, con servicios justamente con los cuales ya vivimos así y estamos acostumbrados a utilizarlos, pero de repente, cuando llegan a las instituciones, pues tenemos este cierto miedo de los datos, ¿no? De cómo se maneja la información. Y esta es déjame decirlo así, una preocupación súper válida, pero de las más válidas de todas. Entonces, ¿qué tiene que ver o qué es tan importante eso? Nosotros como organización, Microsoft es la compañía más preocupada justamente por el manejo de la información. Cada dato, por ejemplo, que se sube a Azure va encriptado por triplicado. No solamente se guarda en un centro de datos, sino se guarda en otros 3 en paralelo ese dato para poder tener accesibilidad a esto.
¿Esto qué nos permite? Pues nos permite tener un tema de productividad, ¿no? Hay estrategias, por ejemplo, como temas de backup, bien comentabas del temblor, y nuestro país ha sufrido muchas, ¿no? No solamente el temblor de la Ciudad de México, que fue el más afectado, pero veamos las inundaciones, veamos los huracanes, y estas son las más grandes, pero también pensemos una simple huelga afuera de las oficinas, o un accidente justamente camino a las oficinas, o una pandemia que estamos viviendo. Entonces hay que tener una estrategia la cual me permita seguir operando. Y no solamente en caso de desastre, en caso de cualquier situación, ¿no? Cualquier situación, si tenemos, por ejemplo, una oficina en la cual tiene una situación de algún tipo de emergencia, y llámese emergencia, me refiero a algo ni siquiera tan grande, ¿no? Piensa en un socavón, piensa en un accidente afuera de la oficina, si no puedo usar la oficina, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir trabajando, no? Entonces, esto es muy importante en el tema de la flexibilidad y cómo me adapto, cómo la gente se puede mover a un sitio alterno o puede trabajar de forma alterna sin necesidad de tener lo que estamos acostumbrados, ¿no? La oficina como tal. Y esto me puede dar una ventaja competitiva. La ventaja competitiva, no sé si lo están leyendo por ahí, cada vez más organizaciones empiezan a dejar pues, el famosísimo piso de venta, ¿no? O decimos, oye, las oficinas, pues ciertas personas ya no es necesario que estén ahí y esto impacta en muchas cosas. Esta ventaja competitiva impacta hasta en el bienestar justamente de los colaboradores, ¿no? Yo puedo trabajar ciertos días remoto, que antes era un día tal vez, algunas organizaciones no lo tenían como una estrategia. Hoy muchas dicen, oye, puedo bajar mis costos. Y estoy seguro que muchas de las personas que nos acompañan se dieron cuenta de que disminuyeron sus costos, obviamente, por temas fijos que tenían ahí, gastos fijos que tenían, que ahora, pues, migraron, obviamente, a otros rubros, ¿no? Y por último, no menos importante, es la responsabilidad ecológica. Microsoft ha declarado que nosotros, para el 2025, iniciamos con 0 emisiones. Vamos a llegar a un plazo desde el 2030, donde justamente la organización se está comprometiendo con un entorno 100% verde, ¿no? Esto es muy importante porque si bien cada organización que tenga un centro de datos tiene la necesidad de tener aire acondicionado, de utilizar todo este tipo de componentes para tener en buena forma la infraestructura, pues es mejor centralizarlo y compartirlo. Si me ayudas con la siguiente. Claro, totalmente de acuerdo. Nos has compartido aspectos súper importantes y dentro de la experiencia, en algún momento a mí me tocó un centro de datos muy bien montado con el aire acondicionado que tú comentas, pero hubo una filtración en el aire acondicionado y esto ocasionó que los servidores se dañaran por completo. Y al final de cuentas tuvieron que tener un periodo de espera para volver a arrancar el negocio, pues de casi un mes para poder lograr tener o emular el último escenario que tenían. Entonces creo que aquí hablamos pues de este tema de compartir la responsabilidad o este ejemplo que nos dabas de los edificios, ¿no? ¿Qué tan costoso es para mí tener una alberca en mi casa? Pero probablemente si lo hacemos en este tema de comunidades, pues podemos gozar de esta amenidad sin tener los gastos asociados que esto nos representa, ¿no? Me encantó la analogía, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Entonces, eso es algo bien importante porque a primera vista, cuando hablamos de migrar hacia la nube, primero suena complicado, ¿no? Oye, es que es complicado, hay que tener gente técnica muy capacitada para hacerlo, y cómo justamente hacemos que esto funcione ya, hay que tomar certificaciones, si bien obviamente hay que estar muy enterado del tema antes de hacerlo, pero la decisión no es una decisión técnica, es una decisión 100% de negocio. ¿Y con qué me refiero a negocio? No me voy a meter mucho al tema de los costos. Es 100% de negocio porque es el tipo de organización que yo quiero tener, ¿no? Una organización que tenga, por ejemplo, un backup en la nube por cualquier situación. Y me ha pasado muchas veces que vas a instituciones donde tienen, imagínate, ¿no? El directorio activo y el dominio en el mismo servidor junto con el file server en el mismo servidor, ¿no? Entonces, oye, si tu servidor llega a tener una situación, ¿qué va a pasar? Pues te vas a quedar inoperable, ¿no? No tener un respaldo justamente a esa información. Y esto no es una solución técnica, es una solución de negocio. O sea, pocas veces nos ponemos a pensar cuánto cuesta una hora de facturación, cuánto cuesta un día de facturación que la organización esté fuera de línea o qué descontentos puedo tener justamente con mis clientes. Entonces, esto lo que realmente busca es plantear cuáles son los objetivos de la organización
y con eso empezar a ver cómo le podemos ayudar. Si me ayudas con la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en una institución? Lo primero que hay que hacer es cómo se aborda una migración. Esto puede llegar a sonar un poco técnico, pero déjenme decirlo así. Todas las organizaciones lo que buscamos es dedicarse al core de la organización. O sea, yo soy una organización que me reencargo de transporte, pues me apoyo de la tecnología para mejorar mi servicio, ¿no? Yo soy una compañía que se dedica, no sé, por ejemplo, al transporte de personal, pues me dedico con infraestructura a entregar un mejor servicio. Si soy una compañía distribuidora, no sé, por ejemplo, de frutas, pues tengo que encargarme que desde el inicio hasta su punto de entrega puedan tener un tema de refrigeración. Si soy una organización que se encarga de entregar servicios profesionales, pues ayudar justamente a los colaboradores que tengan la mejor tecnología para entregar este servicio. Entonces nosotros vemos de cómo se aborda una migración. Déjame poner aquí unas grandes comillas. No es solamente migrarme a la nube, ¿no? Sino cómo alguna de las cargas que tengo el día de hoy en un sitio on-premise que a lo mejor son insuficientes, cómo puedo volver la infraestructura híbrida y empezar a pasar ciertas cosas. Lo primero es rehospedar. Rehospedar, digamos que suena como que, déjame decir una palabra muy coloquial, empiezo a modernizarme, ¿no? Modernizarme significa, pues ya tengo un servidor que está a su máxima capacidad, déjame decirlo así, este servidor se nos está quemando ya, el poder de cómputo que tiene es mínimo, estamos pensando en comprar infraestructura nueva, pero lo que puedo hacer es esa inversión que ya hice en el servidor, balancear ciertas cargas y mandarlas justamente a la nube para hacer una nube híbrida, ¿no? También a lo mejor tengo sistemas operativos obsoletos en los cuales tengo que pensar en hacer una nueva adquisición de licenciamiento y en vez de hacer una nueva adquisición de licenciamiento lo que hago es pues ponerlo como un servicio y esto nosotros lo conocemos como Lift and Shift. El Lift and Shift es rehospedar. Si tengo en un servidor, si cuento ya con virtualización, pues mandar un servidor que tengo virtualizado justamente a la nube, ¿no? Si no, ese servidor, mandar ciertas cargas, como el backup, o mandar algún tipo de data que tengo almacenada justamente en el disco de la organización, tal vez ya en un estado ni siquiera de búsqueda y de consulta, sino más bien lo tengo guardado por algunos temas fiscales, pues lo puedo mandar justamente a la nube para bajar este tema de almacenamiento y poderlo utilizar. Pero una vez que hacemos el lift and shift, que esto es la punta del iceberg, déjame decirlo así, hay que empezar a pensar en cómo refactorizar. ¿Qué significa refactorizar? Oye, en vez de que mi área de tecnología o la gente que yo tengo enfocada a la tecnología de la organización dedique más tiempo estratégico a cambiarme como organización, en vez de estar pensando en dedicarle mantenimiento al servidor, de estar parchando las actualizaciones en los sistemas operativos, de estar viendo la salud de la base de datos, puedo pasarlo a un tema que se conoce como plataforma como servicio. La plataforma como servicio lo que hace es empezar a dejar ciertas labores que normalmente hace una institución, dejarlas en la comunidad que ya platicábamos, ¿no? Déjame hacer una analogía de esto. Oye, pues yo tengo mi propia alberca, como bien decíamos, y me encargo de limpiarla, me encargo del pH, me encargo de tenerla limpia, y todo este gasto lo tengo que hacer yo. Cuando lo pongo en una comunidad, en vez de que lo siga haciendo yo, porque obviamente la nube es buena, pero no es mágica, al momento que yo voy a la nube con un servidor que también va a estar hospedado, tengo que seguirme encargando de este servidor, no es simplemente mirarlo para allá. En cambio, en una plataforma es, oye, pues comparto el mismo servicio con varias personas, pero vamos a encargarle a unos profesionales que lo tengan de primer nivel, que tengan justamente esa alberca limpia, su pH balanceado, para que la amenidad esté mejor para todos. Y una vez que la mandamos, existen los retos que son muy importantes, que es optimizarla. Y, por ejemplo, algo que no hace la infraestructura on-premise es, la infraestructura on-premise no nos da recomendaciones, pero cuando vamos a la nube, por ejemplo, dentro de Azure existe algo que se conoce como Azure Advisor, nos va a empezar a conocer con inteligencia artificial y va a decir, bueno, perfecto, ya veo que lo que tienes hospedado aquí es un servidor con tales características, y lo que estoy viendo son vulnerabilidades de seguridad. Entonces, Advisor lo que va a empezar a decirnos es, oye, cuidado, hay temas de vulnerabilidad básicas que deberías estar cuidando del performance. O también, por ejemplo, nos va a decir, oye,
pues veo que tienes infraestructura hospedada, pero la verdad es que no la usas al 100%. Disminuye la capacidad del servidor para que tengas ahorros. O tienes picos, hay que balancear esta carga. Entonces nos va a ir justamente ayudando conforme va conociendo del uso que le damos. Y una vez que hacemos esto, empezamos a rediseñarlo, lo vamos a empezar a reconstruir. ¿En qué sentido? En un sentido en el cual yo diga, oye, ya no quiero ni siquiera encargarme yo del aplicativo que tengo montado, solamente quiero encargarme de los datos. Es ahí cuando nacen cada vez más servicios. ¿Y a qué me refiero con servicios? Uno muy básico que a lo mejor muchos ya conocen el día de hoy es Microsoft 365, que incluye la ofimática dentro, que en vez de que yo me esté encargando justamente de actualizarle a todos mis usuarios, que le esté justamente instalando, que le esté mandando parches a los usuarios, pues ya es un SaaS, un Software as a Services. Entonces, lo que deberíamos de buscar todos es ir dejando justamente de administrar y de gestionar cada vez nosotros las actividades de infraestructura para poderlas llevar justamente a un tema más dinámico. No me quise poner muy técnico, no sé, Liliana, si fue un poco más claro en esta parte, pero es la forma en la que nosotros vemos cómo se migra justamente, porque no es solamente hacer una infraestructura híbrida y una vez que la mando a hacer híbrida digo, bueno, ya estoy del otro lado. No, hay que seguir trabajando, pero hay que asegurarnos que sea de primer nivel. Por supuesto, no, la verdad es que me quedó muy claro. Si no te pusiste nada técnico, qué bárbaro. Pero me ha quedado muy claro en este tema de los ejemplos y de cómo puede funcionar. Algo que me llamó muchísimo la atención y que me sorprendió es esta parte de Azure Advisor. Creo que esto hace toda la diferencia entre los ambientes on-premises y los ambientes en nube. O sea, la verdad es que yo no conocía esta funcionalidad. ¿Lo puedes contratar desde un inicio? ¿Cómo funciona esta parte? De verdad que me llamó mucho la atención. Qué bueno que lo dices. Mira, en realidad, en la plataforma de Azure, en el momento en el que tú prendes simplemente una máquina virtual, Azure Advisor está trabajando. Está trabajando y lo que va a hacer es ir aprendiendo justamente, ¿no? Te doy un ejemplo bien básico, ¿no? Oye, yo levanto un servidor y instalo IIS, estoy utilizando una versión de Windows, o también algo bien importante es que casi el 80%, 75% de la nube no necesariamente es nube Microsoft, o sea, hay mucha infraestructura ahí arriba que realmente es Linux, Ubuntu, otros sistemas operativos, pero al final del día va aprendiendo. Entonces Azure Advisor lo que nos va diciendo es, oye, lo normal es que si tienes, te voy a decir, una infraestructura, un servidor, pues lo normal sería que tuvieras una VPN, ¿no? Y nos va dando justamente esas recomendaciones. Oye, lo normal sería que si este servidor está expuesto justamente a Internet, pues lo normal es que tengas cerrados ciertos puertos. Lo normal es que tú, si estás utilizando, no sé, por ejemplo, varios servidores trabajando en una base de datos, que tuvieras un firewall. Entonces nos va dando justamente esas recomendaciones, porque esto es, déjame decirlo así, esto es algo que todas las organizaciones deben de tener, pero muchas veces omitimos ciertos pasos. Entonces Advisor nos va a estar dando recomendaciones en sentido de consultas o cómo está trabajando este servidor o hasta esta plataforma. Claro, súper interesante. Oye, y en tu opinión, ¿cuáles son los escenarios que resuelven este tema de nube híbrida? ¿Cuáles escenarios de negocio crees que se resuelven con este tipo de modelos? Mira, no quiero ser así como que muy obvio decirte, se resuelven todos, pero lo que voy es, las compañías grandes, déjame decirlo así, lo ven en sentido de cómo dejo de tener tanta infraestructura. Las compañías pequeñas o medianas tienen una gran oportunidad de cómo crezco. O sea, ¿qué me resuelve a mí el cómo crecer y el cómo no hacer una gran inversión? Yo te doy un ejemplo muy básico. Imagínate que una institución el día de hoy está pensando en abrir una sucursal. Si están, no sé, basados en Ciudad de México, en Guadalajara, bueno, vamos a algo de punta a punta. Imagínate que una institución la pusieron en Tijuana, fue muy efectiva y se dedican justamente a un tema de pasar las aduanas, de pasar mercancías y dicen, oye, voy a poner otra sucursal, pero en la frontera sur y lo pones en Chiapas. Entonces, lo primero que tienen que pensar es, oye, ¿cuáles van a ser los gastos fijos, perdón, de tener infraestructura física ya, y me refiero a oficinas, de tener tecnología justamente montada ya, ahora sí, servidores, enlaces. Entonces, lo que pueden decir, oye, en vez de tener ese gasto, lo que voy a hacer primero, y es muy común, voy a llegar a una oficina virtual, ¿no? Y por eso muchos modelos como EOS Office, WeWork,
Wasteland, estas compañías donde lo que se dedican es, me van a rentar un espacio nada más, de esta forma yo puedo minimizar mis costos, ¿no? Inicio así. La infraestructura física que necesito, pues no tengo que esperarme de 30 a 60 días para que me llegue la infraestructura si la quiero comprar on-premise. Prendo un servidor y en automático también ya puedo tener infraestructura trabajando desde Chiapas. Entonces, es un escenario que nos resuelve mucho, muy fácil, ¿no? El cómo abrir una nueva sucursal, cómo crecer. Si es exitoso, qué bueno. Si no es exitoso, imagínate si yo hubiera hecho una inversión en gastos fijos, en infraestructura, pues voy a ver qué hago con esa infraestructura. En este caso, no. En este caso es, oye, tal vez no era Chiapas, tal vez tengo que irme a otra frontera. Perfecto. Pum, apago todo y nos cambiamos de oficina y la ponemos en otro lado. Este dinamismo no nos lo da en una parte on-premise. Entonces, es un escenario que nos resuelve y como hay muchos en los que podemos, pues tallar el lápiz y decirte cómo te puede ayudar en esta solución. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, ¿hay algunas empresas o giros de negocio específicos que los datos no pueden dejar territorio nacional? Sobre todo aquellas que tienen que ver con finanzas o bancarios o fintechs, que donde no pueden dejar el territorio nacional. ¿Qué nos compartes de la estrategia de Microsoft para atacar este sector específicamente? Vale, mira, mi respuesta ahí va a ser en dos respuestas. La número uno es, nosotros podemos ayudarles a documentar que la soberanía de datos no es un hecho que esté justificada. Realmente, de repente es un gran mito, ¿no? Es un mito que se dice, oye, los datos tienen que estar en el país. Y realmente le hemos ayudado ya a varios gobiernos y a varias organizaciones a darse cuenta que esto no es necesario, porque muchas veces realmente hay que demostrar la trazabilidad de los datos y la seguridad de los datos, que es lo más importante. ¿Sí me escuchan? Creo que los perdí un segundito. No, No. sí te escuchamos. Perfecto. Yo me perdí un segundo, pero ya estoy de regreso. No te Ok, preocupes. Entonces, eso pues es muy importante. Y la otra es Microsoft. Desde el año pasado hicimos pública una inversión de 1,100 millones de dólares en México. ¿Qué significa esto? Nosotros como organización tenemos 62 regiones en el mundo. Para que tengamos una región justamente de Azure, tiene que haber varios centros de datos, porque un centro de datos respalda a otro y a otro, es una buena práctica. Entonces, no solamente es un centro de datos del tamaño de varios campos de fútbol. Tiene que haber varios centros de datos para poder decir que tenemos una región. En ese sentido, somos el fabricante con mayor número de regiones en el mundo. Ninguno nos llega justamente con este número de inversiones. Y por si fuera poco, justamente en la ciudad de Querétaro se están construyendo y están casi por finalizar los centros de datos para tener justamente ya una región en México. Y algo bien importante, si bien lo que viene a ser la soberanía de los datos es interesante, es todavía más interesante la latencia, porque normalmente nos conectamos a centros de datos que están en el sur de Estados Unidos, Virginia, pero ahora vamos a tener, en casa justamente va a estar esta infraestructura para poder tener justamente una menor latencia todavía. entonces, cuando tú estás montando la infraestructura, siempre te da la oportunidad de elegir el centro de datos al cual te quieres dirigir. Y como bien comentas, siempre elegimos pues el más cercano, que es el sur de Estados Unidos, y ahora ya vamos a tener la posibilidad de elegirlo en México. Y bueno, dentro de tu comentario me robaste la siguiente pregunta, que era, ¿cuáles son las ventajas competitivas de Microsoft o de Azure específicamente ante sus principales competidores? Uno, ya nos lo comentaste, la cantidad de regiones que tiene disponibles. ¿Cuál otro nos podrías compartir? Mira, nosotros somos propietarios de la tecnología nosotros lo podemos llamar así, desde el centro de datos hasta el usuario. ¿A qué me refiero desde el centro de datos con el usuario? Nosotros tenemos tecnología on-premise, llámese, obviamente, los usuarios, Windows Server, y tenemos la tecnología ahí. Y después hay una tecnología, la podemos virtualizar, ¿no? Con nuestros propios virtualizadores, ¿no? Con Hyper-V, para que hagas mejor uso de la infraestructura. Eso es un aspecto del centro de datos. Y luego lo podemos expandir que tenemos una nube pública donde entregamos un servicio público que es Azure. Y entonces lo que hacemos es una mancuerna entre lo que es una nube pública y el conocimiento de la nube on-premise para poder hacer la nube híbrida. Nuestros competidores o muchos trabajan en un aspecto nada más o están justamente solo en uno de los sectores. Nosotros estamos en todos. No solamente tenemos nuestra nube pública como ciertos competidores que tenemos, sino más bien también tenemos virtualización on-premise donde tenemos tal vez otro competidor, pero que solamente se encarga de eso.
Pero algo bien interesante aquí es que la palabra competidor desaparece. Para nosotros, como ya te lo decía, más del 75% de las máquinas o los servicios montados dentro de Azure no son propietarios de nosotros. O sea, son soluciones de sistemas operativos abiertos, containers, serverless cada vez más, que es, oye, no tengo que depender del servidor, solamente quiero el proceso. Entonces, eso nos permite a nosotros tener todo ese know-how. Y también somos el fabricante que tiene mayor número de certificaciones a nivel mundial. Certificaciones en el manejo de la información, todos los ISOs 27000, 25000, todos esos los puedes corroborar ahí. No los traje para no mostrarlo todo, pero con mucho gusto pueden meterse justamente a su navegador de preferencia, que espero que sea Bing. Pueden poner justamente ahí en ese navegador las certificaciones que tiene Azure y pueden conocerlas, ¿no? Tenemos pues muchísimos del manejo de datos que para nosotros es lo más importante. A veces esto no suena tan sexy, Liliana. O sea, no suena tan sexy en sentido de que, oye, hablan mucho de seguridad. Nosotros creemos que es lo más importante, la seguridad de los datos de nuestros usuarios. Lamentablemente esto no es tan sexy. Es como, no todo el mundo anda en las reuniones de fin de semana diciendo, oye, ya compré el seguro de cobertura amplia. Es algo que no se puede platicar mucho, pero que es muy necesario, ¿no? El manejo de la información, la seguridad que se tiene y el cómo se manejan cada una de las certificaciones también es muy, muy importante. No mercadológicamente, como puede sonar cualquier otro producto de nuestros competidores, pero sí mucho con el tema del manejo de la información. Claro, de hecho hay un centro de confianza específicamente para los servicios de Azure y para los servicios de Office 365 también, que nos habla de todas estas certificaciones que no solamente aplican a nivel América, sino que también pues va hacia Europa y Asia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, igual les compartimos a través del chat y en la comunidad este centro de confianza, porque la verdad es que visitarlo, pues es darte cuenta de cómo está funcionando como atrás la maquinaria de estos centros de datos. Algo muy importante también es que Microsoft ha abierto sus puertas. A mí me llegó una invitación para un tour que van a hacer por uno de los centros de datos. Sí, precisamente el centro de datos de Querétaro, que es así en México, van a poder justamente conocerlo. Obviamente, los centros de datos, la palabra blindado es una analogía, ¿no? No es que esté blindado, sino blindado se refiere a que no puede entrar cualquier persona, ni aunque seas usuario. O sea, no puedes llegar y decir, oye, yo tengo datos hospedados, quiero venir a ver el servidor. No. Pero justamente estamos haciendo este tour virtual para conocer la infraestructura, cómo es un centro de datos. Y pues déjame decirlo así, cómo está el que está hecho en México. Claro, por supuesto. Y aquí me lleva a otra pregunta, el tema de la seguridad. Tú nos hablabas hace unos minutos de que Microsoft es una empresa que está, bueno, certificada en todo lo que es el manejo de datos. Por otro lado, las inversiones que realiza en el tema de seguridad. Y hace un tiempo estuve en una sesión con el equipo de Microsoft y hablaban de este ejercicio que tienen acerca del equipo rojo y el equipo azul, en donde uno es la defensa y el otro tal cual es el ataque. O sea, si Exacto. habláramos de un partido de fútbol, en donde un equipo todo el tiempo está queriendo ingresar a los centros de datos, ya sea de manera física o de manera lógica. Y por otro lado está el equipo rojo que todo el tiempo está defendiendo. ¿Qué nos platicas de esta experiencia? ¿Cómo funciona? Viéndolo desde la corporación. Qué bueno que lo comentes. La verdad es algo padrísimo, es muy, muy interesante. Sí, existe justamente el equipo rojo y el equipo azul que se encarga bueno, pues es que ya lo dijiste, no quiero ahondar mucho en el tema, se encarga justamente de buscar algún tipo de vulnerabilidad y documentarla. Y eso es algo que es muy importante. ¿En qué sentido? Que como nosotros sí nos dedicamos como core de negocio a hacer esto, estamos haciendo cada vez más avances, ¿no? Déjame decirlo así, esta es nuestra área de desarrollo de nuevos productos. O sea, nuevos productos es, oye, nos estamos dando cuenta de que justamente los usuarios pueden ser vulnerables por ciertos sistemas operativos, ¿no? Y no vayamos muy lejos, ya sucedió. WannaCry fue algo muy sonado y actualmente el tema todavía de los ransomware, donde los servidores son, pues solamente son encapsulados, son robados y luego nos piden las recompensas, tiene mucho que ver con el poco tiempo que le puede dedicar una organización a tener este equipo de trabajo, ¿no? Un equipo que lo que hace es encargarse justamente de formas cada vez más creativas a infectar o tratar de infectar un servidor y el otro equipo que tiene que defenderlo. En realidad esta es una práctica súper interesante que también, si gustan, en el apartado de Azure pueden documentarse más sentido de cómo trabaja, pero a grandes rasgos hacen miles de pruebas al día y no es que lo haga una persona, ya
déjeme decirlo así, los ataques ya no tienen que ver con una persona que está, déjeme decirlo así, malicioso, viendo una contraseña para ver si puede entrar. No, la inteligencia artificial, así como nos ayuda justamente como institución, también lamentablemente es utilizada esta información o estas buenas actividades para ser cada vez más vulnerables, ¿no? Los ataques de fuerza bruta, me imagino que a lo mejor muchos los conocerán, ya no es una persona tecleando contraseñas, ¿no? Ya es un algoritmo que está trabajando todo el día, entendiendo patrones, y en cuanto agarra un patrón, justamente dice, por aquí me voy, ¿no? Y lo que hacen el equipo azul y el equipo rojo es, justamente, uno se encarga de estar haciendo fuerza bruta, muchos algoritmos para tratar de romper alguno o violar algún tipo de seguridad, y el equipo interno, justamente, lo que se encarga es de evitar cualquier tipo de situación, o si llegara a ser vulnerable, justamente a publicarlo. En realidad, hemos tenido publicaciones hace ya algunos meses de algunas situaciones que pueden ser vulnerables porque, déjame decir algo, cuando yo contrato infraestructura como un servicio, y por eso la importancia justamente del Azure Advisor, cuando yo contrato infraestructura, no estoy contratando magia, no significa yo lo subo a la nube y ya por estar en la nube ya es seguro. No. La infraestructura siempre va a estar disponible y los datos van a estar seguros, pero al final del día, si yo hago una mala administración de un servidor, yo dejo puertos abiertos, comparto credenciales, pues obviamente una persona puede entrar y revisar esa infraestructura. De ahí a que se pueda modificar, invadir, a moverse tal vez a otros usuarios, eso sí es imposible, pero las prácticas justamente se van documentando. Y por eso, por ejemplo, lo que decía el Azure Advisor, te va a ir dando recomendaciones que dice, oye, son lógicas y son básicas para que funcione de forma adecuada. Claro que finalmente la semana pasada tuvimos una sesión de ciberseguridad en donde platicábamos esto, la cultura del usuario, lo importante que es que el usuario conozca y sepa lo que está realizando, más si es el administrador de la infraestructura. O sea, las buenas prácticas que debe de seguir efectivamente para no dejar él la puerta abierta. Que platicábamos esto, pues de nada me sirve tener la puerta de la entrada con una súper candado, una súper chapa, pero pues la cochera la dejo abierta todo el tiempo, ¿no? Entonces, Correcto. hablamos de la cultura del usuario y bueno, aquí me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu recomendación para las empresas específicamente para que están empezando a evaluar este proceso de migración a servicios en la nube? ¿Qué les recomendarías? Lo primero es conocerse. Hay que conocerse como institución. Lamentablemente, aunque sea una infraestructura on-premise, muchas organizaciones no se conocen, no saben qué infraestructura on-premise tienen, qué sistemas operativos tienen. A veces desconocemos cuántos usuarios. Entonces, lo primero es hacerse un autodiagnóstico. O sea, lo primero es entender justamente cómo estoy como organización, qué vulnerabilidades puedo llegar a tener, para de eso justamente ahora sí elaborar un plan para poder ser una organización híbrida, ¿no? Llevar ciertas cargas a la nube. Suena como rocket science, no lo es. Simplemente es entender cómo yo como institución me puedo conocer o puedo saber cómo estoy. O también algo bien importante es nosotros les podemos ayudar en esa parte. Nosotros dentro de Microsoft tenemos un equipo, que este equipo le llamamos el equipo de Solution Assessments, que lo que hacen justamente es ayudarles con hacer un assessment interno de como organización y ver cómo estoy. Una vez que hago el saber cómo estoy, luego es evaluar justamente cuál es el mejor plan para ir a la nube, a esta nube. Y una vez que estoy en la nube, hay que seguir elaborando en temas de mejorar la productividad. Y para eso, por ejemplo, les doy un tema muy básico. Y voy a hacer una analogía con un hotel. En la nube se puede montar un servidor y es como rentar una noche de hotel, ¿no? ¿Cuánto me va a costar una noche de hotel? Pues no sé, imagínate 1,000 pesos, ¿no? Perfecto. Pero una vez que estoy en la nube, me empiezo a dar cuenta de qué cosas me sirven, qué cosas me ayudan y qué cosas tal vez no, es un hecho también. Pero entonces puedo empezar a decir, oye, pues para mí es un hecho, esto va a estar productivo, va a estar siempre. Entonces, si yo soy esa persona que va a ese hotel y hace una renta por un día y de repente digo, oye, me estoy dando cuenta que tengo que venir 7, 8, 10 veces al mes. Entonces, ¿qué puedo hacer para optimizar aquí? Hay que empezar a reducir ciertos costos dentro de esa misma nube. Y para eso le llamamos nosotros instancias reservadas. Puedo reservar una instancia un año y puedo llegar a tener ahorros hasta del 30 o 40%. Si ya me doy cuenta que de plano, oye, ya me estoy dando cuenta que esto es para mí,
que me ayuda muchísimo, que tengo cierta información en la nube que para mí es relevante en vez de tenerla on-premise, o que ya tengo una estrategia definida, puedo reservar este mismo hotel a 3 años y llevar hasta un 70% más o menos los ahorros de la infraestructura que tengo montada en la nube. Obviamente hay compañías que desde el día cero, con el Solution Assessment y con la autoevaluación, dicen, ya, me puedo ir 3 años, pero hay algunas que no, y no es necesario empezar así, déjame decirlo, tan agresivo. Puedo empezar con un simple backup, con un servidor de respaldo, con un servidor, luego veo una aplicación, y conforme voy creciendo, vamos optimizando, es la palabra correcta. En la nube lo conocemos mucho como la optimización de la infraestructura, que eso es lo más adecuado. Claro, porque esto te va a permitir realmente usar lo que necesitas, dar los servicios que de verdad estás ofreciendo al usuario y que de verdad va a aprovechar. Me parece súper interesante. Y platicabas algo muy interesante que es esta parte del Solution Assessment. Y bueno, pues esto me lleva a nuestro call to action de esta semana, en la cual pues Irving nos está proporcionando este tipo de Solution Assessment para sus organizaciones. Entonces, los invito a que puedan leer el código QR mientras se preparan, si tienen alguna pregunta, que nos la puedan compartir por el chat. Y estos ejercicios, pues como ya nos comentó Irving, están pensados para conocer su organización y para que ustedes puedan empezar con este plan de migración. Como tú comentabas hace unos minutos, no tiene que ser tan agresivo y no tengo que ir hacia, me voy a ir ya, hoy apago los servidores, me olvido de todo lo que tengo yo de infraestructura y me voy hacia la nube. No, y tocaste un tema muy importante que es el tema de los respaldos. Hablamos todo el tiempo de operación, de que tengas los servicios disponibles, los datos, pero aquí tocaste un tema de respaldos, que es muy importante. ¿Qué pasa con la información cuando pues hay una baja en el servicio? Creo que eso es súper importante y que no todas las empresas tienen un plan de recuperación de desastres o de respaldo que sea efectivo, que a lo mejor tengo un respaldo de hace una semana, pero no tiene nada que ver con mi realidad al día de hoy, ¿no? Claro. Sí, eso es muy importante porque nos permite seguir operando. Es Claro. así de sencillo. Y por otro lado, también tenemos otra parte muy importante que nos está invitando, en este caso Irving, a tener créditos disponibles para Azure en los cuales podamos realizar una prueba piloto o que podamos ya tener pues este reconocimiento cuando ya estamos pensando en hacer una migración hacia la nube, ¿cierto? Si me dejas poner como, imagínate, una línea del tiempo, la línea del tiempo primero es este assessment, o sea, es conocerme cómo estoy como organización. Y déjame desmitificarlo también, porque de repente puede sonar así que, ay, yo no quiero que nadie me revise porque tengo un tema de dislicen en tema de licenciamiento. No pasa absolutamente nada. Aquí la intención no es decir, oye, no tienes un licenciamiento. Aquí es, tu vulnerabilidad es la siguiente, es esta. Ya la reconociste, date cuenta cómo la puedes solventar. Una de ellas es, puedo llevar el servidor justamente a Azure y con eso no tengo que pensar nada en temas de licenciamiento ni nada por el estilo. O primero también conocerme y decir, bueno, ya sé justamente lo que necesito, ya sé justamente lo que tengo. Lo siguiente, lo más obvio sería una prueba. Y ahí es justamente donde entra mi ofrecimiento en sentido de poder poner créditos a sus órdenes. Créditos es, la consola de Azure trabaja, si me dejas decirlo así, imagínense un plan telefónico de Telcel o de su compañía, la que gusten, pero es, oye, pues, ¿qué puedo hacer el primer mes? Voy a gastarme probando mis llamadas o mi internet, voy a gastarme aparte. Nosotros podemos poner justamente un crédito ya montado en una consola, que es la consola de administración, y ustedes pueden hacer pruebas, ¿no? Quiero ver cómo funciona el tema de los respaldos. Quiero levantar una máquina virtual para ver su performance o cómo trabaja. Y con mucho gusto podemos poner ese crédito. En esta línea de tiempo es, primero hago el assessment, me entiendo cómo estoy, defino qué arquitectura quiero montar, y una vez que la quiero montar es, oye, pues déjame probarla gratis. Te podemos dar justamente estos saldos, lo pruebas gratis y eso es que ya me gustó, ya vi que es para mí o ya vi que no es para mí y obviamente ahí pues sigue hacia adelante, ¿no? El tema de la mejora continua que se convierte en un ciclo virtuoso. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta invitación. En caso que no
tengan algún problema con leer el código QR, también les vamos a estar compartiendo la liga a través del chat de la comunidad para que puedan estarse inscribiendo y que puedan participar. La verdad es que el valor económico de estos ejercicios es de cerca de $7,500 y se está ofreciendo pues totalmente gratuito, pero por otro lado está el beneficio que no es el económico, que es el de conocer su empresa y el de poder dar el siguiente paso. Y sobre todo si lo complementamos pues con esta oferta de créditos. Irving, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado esta mañana, que nos hayas compartido tu experiencia y no sé si quieras compartir pues tus conclusiones con nuestra audiencia. Pues mira, mi conclusión es muy básica. La verdad es, hay que checar justamente cómo estamos como organización y hacia dónde queremos ir, ¿no? Los retos, si alguno tiene un reto de crecer en oficinas, crecer en sentido de facturación, disminuir costos, que estoy seguro que va a estar en sus planeaciones, ¿no? Una forma que nos puede ayudar Azure, la tecnología de una nube híbrida, es en esas partes, ¿no? Yo los invitaría a que se sienten con ustedes, con el equipo de ESCA, que su servidor también está disponible, que tallemos un poco el lápiz, no como lo hacíamos hace muchos años, que era ¿cuántos servidores necesito? No, es ¿cuáles son los objetivos de la corporación? ¿No? La corporación tiene como objetivo este año llegar a 200 nuevos clientes. Ok, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo la tecnología nos respalda para llegar a esos 200 nuevos clientes? Subir la facturación un 40%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces podemos justamente con mucho gusto demostrarles cómo la tecnología les puede ayudar en esa parte.